a los vasallos para controlar sus acciones y por lo tanto es una práctica conveniente, esa práctica es necesaria, esa práctica expresa el poder y se la debe ejercer para beneficio de la colectividad. Es decir, así surge en este momento el origen de la prisión moderna, sabiendo que, como hemos visto, en ese tiempo, antes de la Revolución Francesa, en la Bastilla se reunían no solamente los delincuentes comunes, es decir, los parricidas, por ejemplo, sino también los políticos que estaban en contra del régimen, los escritores que podían crear obras atentatorias contra la moral pública. El caso emblemático es del Marqués de Sade. Sus obras eróticas son otro peligro para la moral pública y para desestabilizar el poder del rey, como también otras personas que podían ser los miserables que no tenían dónde vivir, terminaban con sus huesos en la Bastilla, y estaban también los que eran producto de las llamadas lettres de cachet, que significa las cartas de apresamiento. Esas cartas de apresamiento se daban de un grupo de personas que enviaba una carta al rey, obviamente el rey no la leía, sino sus súbditos, denunciando a alguien que era una persona sospechosa, que no respondía a los saludos y que debería apresárselo. Y estas cartas de apresamiento, generalmente de gente inculta que pagaba para que un escriba las redactara, finalmente llegaban a los subordinados del rey, y estos subordinados lo apresaban al denunciado, incautaban sus bienes, se apropiaban de sus bienes, y finalmente estos funcionarios hacían que la riqueza de esa persona que terminaba en la Bastilla solo por una carta de apresamiento, sus bienes vayan a las arcas del Estado, al rey, a la nobleza, etc. Es decir, la Bastilla era un lugar en el que podía haber un parricida, un escritor como Sade, la víctima de una carta de apresamiento, un mendigo que no tenía dónde dormir en la noche, y otros, inclusive locos y gente que por mala suerte terminaba así en la Bastilla. Es decir, la Bastilla, en el momento en que Foucault refiere el suplicio, constituye el origen más, digamos, a más largo plazo de la prisión moderna. Y lo que prevalecía en este sistema de vigilar y castigar, este sistema social, era el suplicio, no era precisamente la Bastilla como ejemplo de ejercicio del poder. El ejercicio del poder, representado de forma paradigmática, está en el suplicio de Damián, que es este ejercicio cruento. Le cortan la mano, le echan aceite hirviendo, lo torturan de muchas formas y al final lo desmembran. Es decir, le quitan las coyunturas, no se puede quitar una coyuntura, entonces el verdugo con un hacha lo descoyuntura, queman sus restos y sus cenizas son esparcidas al viento. Ese es el suplicio de Damián, que muestra el poder establecido y el saber triunfante en torno a este tiempo, a este contexto que es mediados del siglo XVIII y que constituye la pauta para comprender cómo posteriormente se han dado transformaciones hasta llegar a la prisión moderna, tal como Foucault la describe. Hay muchos aspectos que analiza del suplicio de Damián, es decir, el suplicio como espectáculo, es decir, el ejercicio del poder en este momento es un espectáculo que, además de
enaltecer el morbo de la gente, porque la gente participa insultando, arrojando objetos contra Damián cuando es paseado en una carreta antes de que lo torturen, se constituye un espectáculo de ejercicio del poder del rey y de sus súbditos, es decir, un espectáculo además que es una advertencia de cuidado sean parricidas porque este delito no es como los demás, es un delito peligrosamente simbólico y que sea un delito peligrosamente simbólico representa un riesgo para la estabilidad del sistema político, que es el sistema monárquico. Por lo tanto, lo que le pasa a Damián, siendo descoyunturado en el extremo y después de un largo proceso de tortura inenarrable, aunque Foucault narra este proceso con las fuentes, siempre están las fuentes, no es algo producto de su imaginación, sino algo basado en las fuentes, evidencia que se trata del ejercicio del poder como espectáculo, el suplicio como espectáculo, entendiendo que el parricidio es un regicidio simbólico, es decir, quien mata a su padre, mata al rey simbólicamente, por eso es la necesidad de ejercer el máximo poder del sistema contra el parricida, y es en definitiva el ejercicio del poder mediante la aplicación de torturas al cuerpo, es decir, no se trata de algo incorpóreo, como es, por ejemplo, la privación de libertad. Obviamente el cuerpo está privado de libertad, pero el cuerpo no es mellado. Aquí el cuerpo es mellado, hay una intrusión del poder sobre el cuerpo del supliciado hasta destruirlo. No solo destruirlo, sino hacerlo desaparecer. Y en ese sentido, el espectáculo es un espectáculo que genera morbo, pero también genera terror, porque es un ejemplo de lo que podría pasarle a cualquier otra persona que sea potencialmente un parricida. Es decir, que podría ser alguien que asesine a su padre con todas estas implicaciones. Y por eso mismo el suplicio es un acontecimiento denso, un rito político que pone en evidencia el poder del régimen, del sistema. Ahora bien, este es un momento con un acontecimiento denso que, estando en el núcleo de este momento, expresa el saber triunfante y el poder emergente. Posteriormente hay otros momentos que caracterizan este desarrollo genealógico de la prisión hasta llegar a la prisión moderna con las características que ya hemos visto. El segundo momento es el momento caracterizado como el castigo. Aquí se trata de las transformaciones que hubo posteriores a la Revolución Francesa que tienen que ver con los llamados grandes reformadores. Se trata, por ejemplo, de Pufendorf, de Beccaria, que desarrollan nuevos saberes y eliminado el régimen absolutista, es decir, aplastado este sistema de poder y también falseado el saber triunfante respectivo, ya no hay ninguna defensa del absolutismo por la gracia de Dios, por la sangre azul del rey y la nobleza que está destinada a gobernar gracias a la elección y por decir así, patrocinio divino de su poder. Ya no hay nada de eso que sea aceptado como saber triunfante, como saber verdadero, sino hay el saber posterior, el de la Revolución Francesa, los ideales de igualdad, libertad, fraternidad, la necesidad de constituir un sistema social y político sin diferencias por naturaleza de gente plebeya
o de gente noble, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la posibilidad de autogobernarse y formar las propias leyes, etcétera. En ese contexto de la revolución se desarrolla el conjunto de características propias de los grandes reformadores que establecen pautas fundamentales de lo que después ha de ser, incluido hoy día, es decir, actualmente y hasta el tiempo de Foucault, las principales concepciones jurídicas acerca del procedimiento penal y el ejercicio de la justicia. Me refiero concretamente a, primero, se elimina, pese a la época del terror de la Revolución Francesa, el empleo de la guillotina. Bueno, se desarrolla después del siglo XVIII, con base en las ideas de varios reformadores, los conceptos fundamentales para el procesamiento judicial de los imputados, estableciéndose los principios básicos como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la correlación entre el delito y la pena. Y la pena consiste efectivamente solo en la privación de libertad, estableciéndose también que lo que la Bastilla representaba fue sencillamente demolido. Es decir, que la Bastilla haya sido destruida en el contexto de la Revolución es un símbolo precisamente de esa forma de ejercicio del poder que se daba por cartas de apresamiento, confiscación de bienes, y ahí podía haber en la Bastilla locos, miserables, es decir, personas sin hogar, podía haber presos políticos, criminales comunes, etcétera. Precisamente gracias a los reformadores y a la diferencia, por ejemplo, del hospital, también podía haber enfermos en la Bastilla, enfermos sin recursos, se van diferenciando las instituciones de secuestro y aparece la prisión diferenciada del hospital, por ejemplo, o de otras instituciones, como puede ser un albergue para personas sin hogar, o también otro tipo de instituciones como el psiquiátrico, que posteriormente ha de cobrar mayor extensión y mayor poder también. Entonces, en esta etapa ya no es el poder del suplicio el que se ejerce como un poder necesario, ya no es el saber triunfante del absolutismo y sus prácticas el que se reconoce como verdadero, sino es el saber de los grandes reformadores, de quienes establecen los principios del procedimiento penal, es decir, estos principios de presunción de inocencia, de derecho a la defensa, de equilibrio, de correspondencia entre la pena y el delito, de establecimiento de un proceso penal que debe tener varias partes, presumiéndose la inocencia, estableciéndose los requisitos de prueba para establecer la culpabilidad del imputado, la diferencia entre imputado, culpable, y finalmente la condena como una decisión, como una declaración de la culpabilidad del imputado y el establecimiento de la respectiva pena que prohíbe toda intrusión en su cuerpo, que prohíbe todo suplicio como espectáculo, y se establece también la necesidad de que la prisión sea aneja, es decir, que no esté en la mitad de la ciudad, sino esté fuera de la ciudad. Estas son las características que desde el punto de vista de la filosofía política, de la filosofía del derecho, se establecen, son dadas por los grandes reformadores, he señalado dos, pero Foucault señala otros más, dando lugar a que el suplicio sea aplastado, abandonado, y se comience a perfilar la necesidad de que
haya castigos correspondientes a las penas para que el delincuente pague su deuda con la sociedad y eventualmente se rehabilite y se reinserte después de ese pago al daño que había ocasionado a la sociedad y a las personas que sufrieron el crimen. Desde ese punto de vista está claro que hay un proceso que desde mediados del siglo XVIII se consolida en el siglo XIX y que concierne a la manera como la sociedad va a tratar al criminal, va a gestionar el delito y va a establecer procedimientos para llenar las cárceles de manera legal gracias a otro saber triunfante, aquí dice saber 2, diferente al saber absolutista que justificaba el suplicio, estableciéndose también la emergencia de otros poderes. Aquí aparece la prisión aneja a la ciudad, es decir, separada de la ciudad, pero comunicada a ella, no en la ciudad misma, y con reglamentos que establecen efectivamente cómo debe producirse la gestión de la prisión. Entonces, los poderes emergentes y los saberes triunfantes en este momento dan lugar efectivamente a caracterizarlo como el momento en el que la sociedad busca hacer pagar al delincuente que tenga que resarcir el daño que ha cometido privándolo de libertad según un código penal que establece la correspondencia entre la gravedad del delito y el tiempo de reclusión, sin intrusión en su cuerpo, sin castigo como espectáculo, que era el suplicio, sin aterrorizar a la población, sin generar terror excluyendo también cualquier rito político que tenga beneficio, como era en el caso del suplicio. Y finalmente, antes de la prisión, está el tercer momento que Foucault analiza y que lo llama el de la disciplina, y que surge con mucha fuerza hacia el siglo XIX, constituyéndose efectivamente en el siglo XX como algo que también tiene importancia. El castigo sigue habiendo, pero después, en el siglo XIX, no es el castigo lo preeminente en las sociedades civilizadas nórdicas del hemisferio nórdico que representan la civilización occidental. En el siglo XIX hay otro saber y otros poderes. Entonces, ya no es solo la cárcel, los jueces, los tribunales, ya no es solo el saber de los grandes reformadores que desarrollan contenidos que se asumen como verdaderos para tratar al criminal. Hay el concepto, por ejemplo, de ortopedia, que consiste en corregir al criminal de manera que estando preso, lo que estaba torcido se enderece. Ese concepto, por ejemplo, es propio del castigo. Es a la fuerza, aplicando medidas coercitivas, que se endereza lo que está chueco, lo que sigue un curso de desarrollo torcido. Posteriormente, ya no es el saber triunfante, el saber referido a la gestión del criminal y a la gestión del delito, sino es el saber disciplinario, así lo llama Foucault. Y aquí los poderes emergentes son una gran cantidad y diversa de instituciones de secuestro, donde ya no es solo el suplicio público, el espectáculo que era cruento, donde ya no es la reclusión lo más importante, la reclusión en la prisión con la finalidad de pago de la deuda social con la sociedad y eventual rehabilitación,
sino es la prevención del delito, la formación de los ciudadanos para que no incurran en el delito. Y eso solo se logra con la disciplina. La disciplina es la manera como se regula la acción de los potencialmente criminales, impidiendo que sus actos sean crímenes. Es decir, es una prevención del criminal formándolo por disciplina, gracias a la disciplina, para que no incurra en delitos. Y eso como principal función social. Ya no es el castigo del criminal la principal función social, sino es la prevención del delito. Y ahí está una gran cantidad de instituciones de secuestro, por ejemplo, la escuela es una institución disciplinaria, y Foucault hace en este libro también interesantes análisis sobre la forma como en el siglo XIX en Francia existía, por ejemplo, la escuela de enseñanza mutua. Hay varias fotografías que se incluyen en este libro y que muestran cabalmente cómo el conjunto de los participantes en una escuela eh, tienen la finalidad de disciplinarse todos. Hay varios maestros en un aula, hay varios estudiantes, un centenar por lo menos o más de estudiantes de diferentes edades. No hay grados de primer, segundo, tercer grado, sino todos están ahí para leer, para aprender a leer, para que especialmente algunos, los más jóvenes, los más niños, aprendan a leer, pero les enseñan otros niños que son mayores, y a esos niños que son mayores los vigilan otros jóvenes que son mayores, y entre los que vigilan a los niños que enseñan, a los niños que aprenden, hay diferentes categorías, y eso es resultado de la edad, del desarrollo, y todo eso es supervisado por los docentes que al final son vigilados por el Magister Dixit, es decir, por el maestro cuya palabra es la verdad incuestionable, la verdad absoluta en un sistema dogmático y de ejercicio vertical del poder. Entre los estudiantes que tienen un nivel alto, es decir, en una categoría alta, señala por ejemplo las categorías que existían, admonitores, visitantes, transcriptores, etcétera. Hay una categorización de los estudiantes que coadyuvan a esta acción colectiva para el desarrollo de la disciplina. Fíjense, esta escuela de enseñanza mutua de 1830 aproximadamente que analiza Foucault es otro acontecimiento denso que permite comprender cómo el saber triunfante es la justificación para que exista este poder emergente, para que exista esta escuela de enseñanza mutua con estas características, donde hay estudiantes que guardan el orden, donde hay estudiantes, aquí existían bedeles, por ejemplo, seguramente alguno que tiene alguna edad mayor ha conocido algo de esta forma de educar, y está relacionada con la disciplina, es decir, estudiantes que tienen la función de delatar a sus compañeros si son indisciplinados, si provocan alboroto, etcétera. Inclusive hay otro grupo, otra categoría de estudiantes que visita a la familia de los malos estudiantes y les dice que su compañero tal no está contribuyendo a realizar y alcanzar los objetivos de la institución, que en primer lugar es aprender a leer. Entonces, es todo un sistema, una disposición institucional, un poder emergente justificado en el saber disciplinario que establece que lo más importante es prevenir el delito. Todos estos estudiantes no solamente aprenden a leer, sino supuestamente se forman para ser personas de bien para la sociedad y no incurrir en delitos posteriormente. Y eso como otro momento en el desarrollo de la genealogía de la prisión, que representa el hacer hincapié en la disciplina como la prevención de las actividades que darían lugar
eventualmente a posteriores actos criminales o delictivos. Es decir, más que castigar, después se vuelve una prioridad prevenir el delito con la formación, con la educación. Pero también hay otras formas disciplinarias de ejercicio del poder según este saber triunfante que es incluidos, por ejemplo, actividades recreativas, deportivas, todo está normado y en toda institución que tiene finalidades específicas para beneficio social, por ejemplo, el entretenimiento y el deporte es para mantener la estructura, el establishment, es decir, lo que está establecido, lo que está dado como principales relaciones institucionales y como participación del sujeto en distintas instancias. Así, el obrero que trabaja en una fábrica está sometido al poder del capataz, está sometido a las normas y reglamentos de la institución. Y eso está justificado por el saber correspondiente. Tenemos que ser un país productivo, tiene que haber productividad de los obreros, tiene que haber puntualidad, hay sanciones a quienes llegan tarde o trabajan mal, y eso es vigilado y es también castigado de forma inmediata, por ejemplo, con sanciones económicas. No es el suplicio de Damián, pero son otras sanciones que surgen como resultado de la aplicación de normas y de reglamentos en las instituciones que tienen por finalidad disciplinar la acción, el cuerpo, la actividad, las labores del sujeto. Y eso está dado según un saber triunfante que ya no es el absolutismo del suplicio, que ya no son las ideas de los grandes reformadores, sino son las ideas de desarrollo, de productividad, de progreso social que prevalecen para justificar este tipo de instituciones y su ejercicio de poder. La educación tiene entonces un conjunto de una pirámide de personas que sufren y que ejercen el poder. En una aula puede estar el Magister Dixit vigilando a los otros profesores en la escuela que analiza Foucault en Vigilar y Castigar, y los otros profesores se someten a esa vigilancia y posible castigo si no cumplen las funciones establecidas, pero ellos también ejercen poder sobre los estudiantes de más alta categoría, y esos ejercen poder sobre los estudiantes de menor categoría, y así hasta los estudiantes de más baja categoría, que son los más jóvenes, los de menor edad, y que no tienen casi ningún poder, es decir, son supuestamente los beneficiarios del sistema y los que ejercen una línea de mando y de poder que les llega hasta ellos mismos. Sin embargo, inclusive el Magister Dixit está sometido a otro poder, por ejemplo, el del director, y el director está sometido a otro poder, por ejemplo, de las autoridades locales educativas, y así sucesivamente. Es decir, la sociedad disciplinaria es una sociedad de ejercicio sistemático, vertical y piramidal del poder. Y eso también se da en otras instituciones. Las instituciones, por ejemplo, una fábrica, o por ejemplo, un orfanato, es decir, una institución donde se educa y se cuida a los huérfanos, u otras instituciones, un hospital, un psiquiátrico, todas son instituciones de secuestro sometidas a un reglamento que ejercen el poder gracias al saber triunfante que valida ese ejercicio, sea de los enfermeros en un psiquiátrico, sea de los médicos, sea del director, o sea del sistema psiquiátrico del país en definitiva. Hay una gran cantidad de normas que establecen los procedimientos, que establecen las acciones como buenas y legales.
Entonces, todo esto está bien, todo esto funciona bien para beneficio de la sociedad y está justificado en los saberes respectivos, todos saberes disciplinarios. Entonces, desde el siglo XIX prevalece esto y esto se ha prolongado hasta el siglo XX. Y eso ha dado lugar finalmente a la interpretación de Foucault de la prisión, que incluye el concepto de panoptismo y de archipiélago carcelario. El concepto de panoptismo, la idea de panóptico, es una concepción de Jeremías Bentham, que es un filósofo inglés del siglo XIX, que dibujó varios panópticos. Panóptico quiere decir cárcel, pero también etimológicamente significa todo es visible. Y en el centro hay un grupo de guardias que no son vistos por nadie porque están en un lugar opaco, nadie sabe cuántos guardias son ni qué están viendo, y alrededor están las celdas, y las celdas muestran a los presos en todo el tiempo, todo el día, toda la noche, todo el tiempo, porque los guardias se reemplazan unos a otros y saben lo que hacen los reos. Entonces, la idea de panóptico como la cárcel moderna, es decir, en la institución en la que el reo es vigilado permanente y anónimamente, nadie sabe quién es el guardia que lo está vigilando, pueden ser varios, y es visto todo el tiempo, de acuerdo a lo que está la arquitectura de la prisión, por un grupo de guardias que no se sabe si están, cuántos son, etcétera, es la idea del panóptico. Y eso con la finalidad de que el reo se sienta observado, se sienta vigilado y no tenga opción de realizar ninguna acción contraria a la institución o contraria a su situación de alguien que está pagando una deuda social. Entonces, esa idea de la prisión, como todo es visible, todo lo que haga el reo es visible, como la idea de que no tiene posibilidad de hacer nada en contra de su situación establecida, ni en contra de la institución, y si transgrede el reglamento va a situaciones peores, es decir, quienes delinquen en la cárcel son castigados de forma ya enérgica, con aislamiento, falta de luz, etcétera, etcétera, que supone el régimen reglamentario de la prisión. Entonces, a partir de este desarrollo, desde el acontecimiento del suplicio de Damián y el establecimiento de las pautas del saber de los grandes reformadores, en la modernidad del siglo XX, desde los primeros años del siglo XX, se van a encontrar reglamentos de prisiones muy bien elaborados y que muestran las características de la prisión moderna como resultado de este proceso, de estos cambios, hasta llegar precisamente a la cárcel como panóptico. Pero por otra parte, además de esta institución aneja a la ciudad, es decir, no está en la ciudad, está junto a la ciudad, pero no dentro de la ciudad, hay otro concepto que Foucault desarrolla referido al archipiélago carcelario, que está más vinculado a la disciplina que comienza a desarrollarse desde el siglo XIX y que también se plasma en el siglo XX, pero ya no en la prisión en el sentido estricto, sino en lo que él llama las instituciones de secuestro. ¿Cuáles son esas instituciones? Las que secuestran al sujeto durante un tiempo. Pueden ser, digamos, 4 horas cada día durante 20 años en la escuela. La escuela incluye no solamente la primaria, sino hasta la universidad, es decir, la institución que secuestra al sujeto supuestamente para su propio beneficio, enseñándole, formándole, y que durante 20 años por lo menos, bueno, en otros casos puede ser menos, 12, en otros casos subdesarrollados es menos, solo la primaria, 6 años o por lo menos 5, y bueno, por lo menos 2 de anterior a la primaria,
Entonces son 6 en la primaria, 6 en la secundaria, 2 anteriores, son 14, la licenciatura unos 4 o 5 son 19, y si alguien quiere algo más, hasta 22, 23, y si quiere ser doctor, 26 años de estudio. Y esos 26 años de estudio es la cárcel de la escuela, la cárcel de la educación, donde el que enseña tiene poder, pero él también sufre el poder del sistema, de la institución, del jefe que le manda, y en la que efectivamente hay un ejercicio de poder, aunque está justificado con el saber de la formación para beneficio del destinatario. Es decir, para tener una profesión, para poder ser parte provechosa de la sociedad, coadyuvando con el aporte de trabajo especializado gracias a la formación profesional de quien al menos tiene una licenciatura. Entonces, este sistema es una institución que secuestra al sujeto, puede ser por más de 20 años, que secuestra al sujeto por lo menos medio día de tiempo útil de vida, porque bueno, si se duerme unas 7 horas, si se come 1 hora en el día, si se usa cierto tiempo para trasladarse de un lugar a otro, quedan alrededor de unas 8 horas de vida útil diariamente, y por lo menos la mitad de ese tiempo es administrado por esta institución de secuestro que es la educación y que se plasma como poder emergente en la escuela. Otras instituciones de secuestro de este archipiélago carcelario, archipiélago quiere decir un conjunto de islas cercanas a la parte continental, es decir, la sociedad es un conjunto de cárceles, eso significa el concepto, un conjunto de islas que son cárceles, y cada uno de nosotros vivimos en una cárcel. La educación es una, el hospital, la salud es otra cárcel, donde la palabra del médico es incuestionable, donde si quiero curarme tengo que cumplir con rigurosidad lo que dice, y eventualmente si tengo la mala suerte, debo someterme a la autoridad del facultativo, por ejemplo, en una operación, en que hasta puedo perder la conciencia, y bueno, puede resultar lo que sea. Entonces es otra institución de secuestro, las instituciones de la salud, que obligan al sujeto a ciertas actitudes, que obligan al sujeto a ciertas maneras de conducirse respecto de su propia salud, es decir, dejar que el facultativo ejerza su propio poder porque hay un saber que le respalda, que hay un saber que lo justifica. Y otras, en el caso de los locos, el hospital psiquiátrico, y otras, la fábrica donde trabajo, la oficina donde trabajo, el lugar donde trabajo, siempre con estructuras de poder ejercidas de forma vertical y con reglamentos que avalan y con saberes establecidos y triunfantes que respaldan eso. En una conferencia en Brasil, Foucault, estas conferencias se dieron en 1972, planteó a los estudiantes brasileños que le escuchaban una adivinanza, y siempre con fuentes primarias, dio las características de una institución. Se levantaban a las 5 de la mañana, estaban internados en esa institución, no vivían fuera, todos los días trabajaban, incluido sábado, y el domingo tenían una gran cantidad de actividades de carácter religioso, deportivo. Esa adivinanza consistía en adivinar de qué institución se trataba, una institución real que existió en Francia a mediados del siglo XIX, donde las personas internas tenían una agenda muy claramente establecida, con minutos inclusive para hacer su cama, lavarse, empezar a trabajar, desarrollar actividades religiosas, por ejemplo, rezar,
un tipo de oración cada día o el domingo mucho más tiempo y así sucesivamente. En esta adivinanza, Foucault dice, ¿qué podrá ser? Y bueno, después de algunas respuestas de los estudiantes brasileños en su conferencia, él señala que les pagaban efectivamente un salario después de trabajar varios años y antes de que se retiren. Además, no podían tener contacto con personas del otro sexo. Y si era indispensable que tengan contacto, deberían estar vigiladas por alguna persona de la institución. Así una serie de pautas reglamentarias de desarrollo de las actividades de esta institución y que podía ser cualquier institución de secuestro, podía ser un convento, un hospicio, una fábrica, una escuela, un hospital, una cárcel de, por ejemplo, de algún tipo de reos, cárcel de mujeres, por ejemplo, o cárcel de reos altamente peligrosos, y así, y al final dice, no importa, yo he sacado estos datos, dice, de una fábrica de mujeres que existió efectivamente y tiene este reglamento. Pero en ese tiempo este reglamento podía ser también similar al reglamento de una fábrica, que no sea solo de mujeres, que pueda ser un hospicio, un convento, un seminario, o que pueda ser simplemente un lugar de reclusión, por ejemplo, de enfermos, aunque no podrían trabajar muy bien, o una cárcel de gente corriente, es decir, de criminales corrientes, no de criminales especiales como puedan ser, por ejemplo, los locos peligrosos o los criminales políticos, etcétera. Entonces, muestra cómo ya desde el siglo XIX se perfila el reglamento que va a dirigir las actividades de las instituciones de secuestro, dando lugar a que el siglo XX sea una sociedad en la que el entramado de la sociedad sea un archipiélago carcelario, es decir, la religión, la iglesia en la que participo es otra institución de secuestro, la familia donde vivo y sus prácticas es otra institución que me retiene de otra manera, que me impone de otra manera, como también lo son la fábrica donde trabajo, la oficina donde trabajo, el lugar donde practico deporte, a los lugares donde voy para entretenerme, como también ha sido la escuela, una gran institución de secuestro durante décadas, por lo menos 2 décadas, o bueno, mucho tiempo, en casos que alcanzan la formación para el desempeño profesional, etcétera. Es decir, el archipiélago carcelario es la metáfora que muestra cómo la sociedad es un conjunto de pequeñas cárceles anejas a la ciudad y hay una específicamente que es la prisión que es, diríamos, incisivamente vigilante, incisivamente castigadora, porque castiga a los miembros de esa institución, que son los reos, con la privación de libertad. En las otras, el castigo que se da es trabajar. El trabajo no es algo disfrutado, ni es una realización individual, sino algo impuesto, los horarios, la productividad, y así hay, y eso el sujeto cree que es para su beneficio. Eso cree el sujeto que es una gran posibilidad tener un empleo o formarse. Entonces, la manipulación ideológica de estas instituciones de secuestro genera además el placer de quienes son parte de esas instituciones sufriendo el poder y considerando que tienen el privilegio de tener empleo o formarse, etcétera. Entonces, ese es el desarrollo de la genealogía de la prisión que termina no solo explicando las características del panóptico, sino mostrando cómo la sociedad del siglo XX y las sociedades desarrolladas han dado lugar a instituciones de secuestro con las que los miembros, los ciudadanos,
los que son parte de esas instituciones están de acuerdo, reproducen los reglamentos y no solo sufren, sino ejercen el poder sobre los que están debajo de ellos, pero ellos también están por debajo de otros. Entonces es una reproducción piramidal del poder. Bien, esa es una genealogía que realiza Foucault, como hemos visto, en este caso de la prisión, y que se expresa en este libro publicado en 1975, que es Vigilar y Castigar, el nacimiento de la prisión. Podría llamarse también Historia de la prisión. Ahora bien, hemos visto en una clase que no solamente la prisión le interesa como parte del presente, sino otros temas, historia de la sexualidad, historia de la locura, el desarrollo de la educación, etcétera, etcétera. También le interesa la medicina. Y aquí tenemos una diapositiva de otra genealogía que realiza Foucault en otro libro que podría llamarse también Historia de la Medicina. Se llama El nacimiento de la clínica. Y con este título muestra efectivamente cómo llegó a ser la medicina de su tiempo, del siglo XX, lo que es, estableciendo la genealogía respectiva desde el origen que lo encuentra con el análisis, la búsqueda sistemática, documentalista, paciente de fuentes primarias. Es decir, ese es el trabajo, como hemos visto, genealógico, establecer un punto de principio, el origen, y posteriormente establecer los momentos que han dado lugar a que finalmente se dé la medicina. Y en este caso, la medicina del siglo XX es caracterizada conceptualmente como la anatomoclínica. Aquí están sus características. Y para que la medicina del siglo XX haya llegado a ser la anatomoclínica, Foucault muestra en este desarrollo de la historia de la medicina titulado El nacimiento de la clínica, que además es solo una interpretación, es una manera de comprender 7 siglos de historia en las sociedades más desarrolladas, en las sociedades que han dado lugar a los contextos culturales de la modernidad y de la identidad occidental. Entonces, esta interpretación de cómo ha devenido la medicina hasta constituirse en anatomoclínica es también genealogizada, es decir, es interpretada desde el punto de vista genealógico como la relación entre distintos saberes triunfantes en momentos específicos y poderes emergentes que corresponden a ese saber, entendiendo que el saber y el poder interactúan de manera tal que efectivamente el saber justifica el poder y el poder estimula el desarrollo del saber. Esa es la relación, interrelación entre saber y poder, dando lugar a comprender que cuando hay un saber triunfante, ha de haber también un poder instituido y emergente. Y dado un poder instituido y emergente, que es el poder de las instituciones, por ejemplo, eso ha de facilitar, ha de promover también el desarrollo del saber. Entonces, interpretar estas relaciones, esta interacción entre saber y poder, a lo largo de la genealogía que él establece desde la Edad Media hasta el siglo XX en este libro, da lugar a comprender esos momentos que caracterizan, por ejemplo, como la medicina de las especies. Ese es el momento que señala Foucault, la Edad Media, el siglo XIII, por ejemplo, como un momento de origen de lo que después llegaría a ser la anatomoclínica en el siglo XX, llamada también medicina de clase. Es decir, según la clase de enfermedad que se trate. Y este desarrollo ha pasado por estos momentos, la medicina de la percepción, la medicina de epidemia, que corresponden al siglo XVI, XVII, al XVIII, al XIX y al XX, advirtiéndose que en el siglo XVIII se desarrolla la clínica con el saber triunfante de la nosografía y posteriormente la anatomopatología y finalmente la anatomoclínica.
Es decir, es este desarrollo genealógico de los momentos en que ha tenido la medicina, momentos de plenitud de saberes triunfantes específicos y de poderes emergentes, los que estudia en esta genealogía de la medicina. Bueno, entonces no voy a ahondar mucho en esto, voy a compartir las diapositivas que terminan aquí. Este tema ya no lo vamos a ver, es su tesis de las palabras y las cosas, en que habla del triedro epistemológico de las ciencias modernas. Bien, entonces con esto concluimos la concepción de la historia que tiene Foucault, señalando que se trata de siempre de una genealogía. Estoy dejando de compartir. Tienen la palabra si tienen alguna pregunta, por favor.